Hay algo en tu jardín ahora mismo que lleva 2 años enterrado, inmóvil, esperando. No come, no se mueve, no hace nada que puedas ver desde fuera, solo espera a que algo caiga. Y cuando cae, no hay escapatoria. No es una serpiente, no es una araña, no es nada que asocies con el peligro. Es un insecto que cabe en la uña de tu dedo pulgar, que probablemente has pasado junto a él cientos de veces sin saberlo, que vive en la tierra seca bajo los aleros de los edificios, en los bordes de los caminos, en cualquier zona de arena suelta y sombra que encuentres cerca de donde tú vives, y que ha construido a tu alrededor, sin que lo hayas visto nunca, una trampa de una precisión que cuando uno la entiende en detalle, resulta difícil de creer que la haya diseñado un insecto. Se llama hormiga león. Y lo primero que hay que decir sobre ese nombre es que es completamente engañoso. No es una hormiga. No tiene ninguna relación evolutiva con las hormigas. Es un neuróptero, del mismo orden que las crisopas. Un insecto que en su forma adulta se parece más a una libélula pequeña con antenas en forma de masa que a ninguna hormiga que hayas visto. Se llama hormiga león porque su larva caza hormigas, no porque sea una. Y la larva, que es lo que nos interesa, que es donde ocurre todo lo que hace a este organismo extraordinario, no se parece a nada que uno esperaría encontrar en el suelo de un jardín. Pero antes de la larva, antes de la trampa, antes de la biología que vamos a ver, hay una pregunta que me parece importante plantear. ¿Por qué no la conocemos? La hormiga león está distribuida en prácticamente todos los continentes. En Europa, en Asia, en África, en América. Hay especies adaptadas a climas mediterráneos, a desiertos, a zonas templadas. Es uno de los depredadores de invertebrados más eficientes que existen en los ecosistemas terrestres áridos y semiáridos. Y sin embargo, si preguntas a 100 personas si han visto alguna vez una hormiga león, la mayoría dirá que no, porque la hormiga león no quiere ser vista. Todo su diseño, toda su estrategia, toda su biología está orientada hacia una sola cosa: la invisibilidad. Esperar sin ser detectada hasta que algo llegue a ella. La trampa es donde empieza todo. Y la trampa, cuando uno la mira con la atención que merece, es una de las estructuras más sofisticadas que produce cualquier insecto. Una larva de hormiga león busca tierra suelta, seca, fina, polvo seco, tierra muy desmenuzada. Necesita un material que fluya, que ceda bajo el peso, que no ofrezca puntos de apoyo sólidos. Y cuando lo encuentra, empieza a construir. Camina en espiral hacia atrás, usando la cabeza como pala, lanzando la tierra hacia afuera, vuelta a vuelta, espiral tras espiral, hacia adentro y hacia abajo. El resultado, en cuestión de horas, es un cono invertido perfecto, con paredes que tienen exactamente el ángulo crítico de reposo de ese material específico, el ángulo máximo al que la arena puede mantenerse sin derrumbarse, no más pronunciado porque se desmoronaría antes de que llegue la presa, no menos pronunciado porque la presa podría escapar, el ángulo exacto, calculado sin ningún instrumento de medición, sin ninguna representación del problema, con el cuerpo como única herramienta. Los ingenieros que estudian estructuras granulares, los especialistas en mecánica de suelos y en física de materiales, llevan décadas analizando los conos de la hormiga león, no como curiosidad entomológica, como modelo de ingeniería. La eficiencia con la que la larva selecciona el material determina el ángulo y construye una trampa que maximiza la probabilidad de captura mientras minimiza el riesgo de colapso prematuro. Es un problema de optimización que los algoritmos computacionales resuelven de manera aproximada. La hormiga león lo resuelve con exactitud, con un sistema nervioso que cabe en la punta de un alfiler, en pocas horas, y luego se entierra en el fondo del cono, solo las mandíbulas visibles. Y espera. Lo que ocurre cuando una hormiga, o cualquier insecto pequeño, llega al borde del cono, es de una crueldad mecánica específica que resulta difícil de describir sin cierto respeto involuntario por el mecanismo. La arena en el borde del cono está en equilibrio precario. Cualquier peso adicional, el de una hormiga, es suficiente para que empiece a ceder. La hormiga intenta escalar. La arena se mueve bajo sus patas. Cada intento de subir produce un pequeño derrumbe que la lleva más hacia el fondo. Y en el fondo está la larva, que detecta las vibraciones, que empieza a lanzar arena hacia arriba con la cabeza. No para atacar directamente, para acelerar el derrumbe, para que la presa siga cayendo, para que cada intento de escape produzca más arena moviéndose hacia abajo, hasta que la presa llega al fondo y las mandíbulas se cierran.
Las mandíbulas de la larva de hormiga león son huecas. No mastica, inyecta. En el momento en que las mandíbulas perforan el exoesqueleto de la presa, inyectan una mezcla de enzimas digestivas y paralizantes que tiene dos efectos simultáneos: paralizar a la presa en segundos y empezar a licuar sus órganos internos desde dentro. La larva no come en el sentido convencional, succiona, introduce las enzimas, espera, y cuando el interior de la presa se ha convertido en un líquido nutritivo, lo aspira a través de las mismas mandíbulas. Lo que queda es una carcasa vacía que la larva lanza fuera del cono con un movimiento de cabeza y reconstruye la trampa y espera de nuevo. Pero hay algo en la biología de la larva de hormiga león que va más allá de la trampa y de la caza. Algo que cuando uno lo encuentra, resulta de los más extraños que la entomología ha documentado en insectos de jardín, y que cambia completamente la manera de entender lo que ocurre durante los 2 o 3 años que la larva pasa bajo tierra. La larva de hormiga león no tiene ano. No es un detalle menor. No es una curiosidad anatómica sin consecuencias. Significa que todo lo que consume, cada hormiga que caza, cada insecto que paraliza y licúa y succiona, permanece dentro de su cuerpo. No puede excretar, no puede eliminar los residuos de la digestión. Todo se acumula, durante meses, durante años, en una estructura especial dentro de su abdomen que los entomólogos llaman intestino ciego, que crece con cada presa consumida, que se convierte en el almacén de todo lo que la larva ha cazado desde que nació. La primera vez que leí esto con detalle, me detuve un momento, no porque sea difícil de entender, sino porque implica algo sobre el propósito de toda esa caza que no es inmediatamente obvio. La larva no caza para alimentarse en el sentido convencional. No necesita energía inmediata para moverse, porque apenas se mueve. No necesita energía para crecer rápido, porque crece muy despacio. Caza para acumular, para almacenar, para construir en su interior una reserva que va a necesitar en un momento específico que puede estar a 2 años vista, el momento de la metamorfosis. Cuando la larva ha acumulado suficientes reservas, algo que determina no un reloj biológico, sino el estado interno de sus propios tejidos, empieza a construir un capullo, una esfera de seda mezclada con arena, del tamaño de un guisante, enterrada a varios centímetros de profundidad. Y dentro de ese capullo, ocurre algo que la entomología describe como una de las transformaciones más radicales que existen en el mundo de los cumias, insectos. El cuerpo de la larva se disuelve parcialmente. Los tejidos que formaban el depredador, las mandíbulas huecas, el intestino acumulador, las patas adaptadas para excavar arena, se deshacen en una masa de células que se reorganizan completamente. Y en ese momento, también ocurre lo único que no pudo hacer durante años: defeca. Todo lo acumulado durante la vida larval, todos los residuos de todas las presas cazadas, sale en ese único momento, una sola vez, al principio de la metamorfosis, y nunca más. Lo que emerge del capullo semanas después no se parece en nada a lo que entró. El adulto de hormiga león tiene 4 alas membranosas con venas delicadas, antenas largas con una pequeña masa en el extremo, un cuerpo esbelto que en algunas especies puede superar los 5 centímetros de longitud. Se parece a una libélula pequeña, aunque no está emparentado con ellas. Vuela de noche, atraído por la luz. Es torpe en comparación con la eficiencia letal de su larva. Y tiene una característica que cuando uno la conoce cierra el círculo de esta historia de una manera que resulta difícil de mejorar como imagen final. El adulto no come. Algunos estudios sugieren que puede beber algo de néctar o líquidos ocasionalmente. Pero en términos funcionales, el adulto de hormiga león no necesita alimentarse. Todo lo que necesita para vivir las pocas semanas que dura su vida adulta, para volar, para encontrar pareja, para reproducirse, está almacenado desde la fase larval. Cada hormiga que cazó durante 2 o 3 años bajo tierra, cada insecto que paralizó y succionó, todo eso se convirtió, a través de la metamorfosis, en la energía que alimenta la única función del adulto: reproducirse, poner huevos en la arena y morir. La larva caza durante años para alimentar una metamorfosis que produce un ser que no necesita cazar. El adulto existe solo para producir larvas que cazarán durante años. Es un ciclo de una austeridad biológica que cuando uno lo ve completo, produce algo que no es exactamente sorpresa. Es algo más parecido al reconocimiento de una lógica muy antigua y muy diferente a la nuestra. Un organismo que dedicó años a acumular para un propósito que no podía conocer mientras acumulaba.
que construyó trampas de precisión matemática en la oscuridad de un jardín, que esperó sin moverse mientras el tiempo pasaba sobre él, y que cuando finalmente emergió, no necesitó nada de lo que había aprendido a hacer. Pero hay algo más en la historia de la hormiga león que todavía no hemos tocado. Algo que tiene que ver no con lo que hace, sino con cómo lo hace comparado con otros depredadores que también usan trampas. Porque la hormiga león no es el único cazador que construye para atrapar. Las arañas tejen telas. Algunas plantas carnívoras atrapan insectos. Ciertos peces construyen estructuras para atraer pareja. Pero la trampa de la hormiga león tiene algo que la distingue de todas ellas. No usa adhesivo. No usa veneno en el exterior. No usa ningún elemento activo en la trampa misma. Usa física, pura física. La gravedad y la mecánica de los materiales granulares hacen todo el trabajo. La trampa no necesita mantenimiento constante, porque no tiene partes móviles que fallen. No necesita que la larva esté activa mientras espera. Funciona sola, indefinidamente, mientras la larva permanece enterrada en el fondo sin gastar energía. Es el equivalente biológico de una trampa pasiva de precisión, y en términos de eficiencia energética, es probablemente la estrategia de caza más económica que existe en el mundo de los depredadores terrestres. Un depredador activo, un lobo, un halcón, una libélula, gasta energía buscando, persiguiendo, capturando. La hormiga león no gasta nada mientras espera. Su metabolismo en reposo es tan bajo que puede sobrevivir meses sin cazar si es necesario. Simplemente espera, y la física hace el resto. Los investigadores que han estudiado las tasas de captura de la hormiga león han encontrado algo que no esperaban cuando empezaron a medirlo con detalle. La efectividad del cono no es constante. Varía con la humedad del ambiente, con la temperatura, con el tamaño de las partículas de arena. Y la larva lo sabe, no en el sentido de que lo calcula conscientemente, sino en el sentido de que ajusta el ángulo y el tamaño del cono en función de las condiciones del material disponible. En arena más gruesa, construye conos más pequeños y menos profundos. En arena más fina, puede construir conos más grandes y más pronunciados. En condiciones de alta humedad, que hacen que los granos se adhieran entre sí y reduzcan la eficacia del derrumbe, la larva ajusta su estrategia. El diseño no es fijo, es adaptativo. Responde al entorno sin que ninguna representación del entorno exista en el sistema nervioso de la larva. Y hay una dimensión de la vida de la hormiga león que casi nunca se menciona fuera de los círculos especializados. Lo que ocurre cuando la presa no llega, cuando pasan días o semanas sin que ningún insecto caiga en el cono. La larva no muere de hambre inmediatamente. Su metabolismo es suficientemente lento para aguantar periodos largos de ayuno, pero si la escasez se prolonga, hace algo que dice algo sobre la sofisticación de su respuesta al entorno. Se mueve, abandona el cono actual, se desplaza por el suelo buscando un lugar mejor, y construye un nuevo cono en una ubicación diferente, no al azar. Siguiendo gradientes que los investigadores han estudiado con detalle, zonas con más tráfico de hormigas, zonas con sombra más estable, zonas donde la arena tiene las características óptimas para el derrumbe. Una larva sin ojos funcionales, sin ninguna representación consciente del espacio, tomando decisiones de localización que maximizan su probabilidad de captura. De nuevo, no porque lo piense, porque su biología la lleva a hacerlo. Hay estudios que han seguido a larvas individuales durante meses, marcando sus posiciones con pequeñas banderitas en el suelo, documentando cada desplazamiento. Lo que encontraron es que las larvas no se mueven de manera aleatoria. Tienden a desplazarse hacia zonas con mayor densidad de presas potenciales, aunque esa densidad sea invisible para cualquier sensor que no sea el olfato o la detección de vibraciones. Es una forma de búsqueda distribuida en el espacio que los investigadores de inteligencia artificial llevan años intentando modelar en algoritmos, y que la hormiga león ejecuta con un sistema nervioso de pocas neuronas, sin memoria explícita, sin representación del entorno. Déjame terminar con algo concreto. La próxima vez que camines por un camino de tierra, por el borde seco bajo un alero, por cualquier zona de arena fina y sombra, mira el suelo. Si ves pequeños conos invertidos en la tierra, del tamaño de una moneda, con paredes perfectamente simétricas y un punto oscuro en el fondo, no es un capricho del viento, no es una casualidad geológica, es una trampa, construida con precisión matemática, por algo que lleva meses esperando inmóvil en el fondo, que no ha comido desde la última presa, que no defecará hasta que se transforme en algo completamente distinto.
y que seguirá esperando mucho después de que tú hayas seguido tu camino. Siempre ha estado ahí, nunca lo habías mirado. Si este video ha cambiado la manera en que miras el suelo de tu jardín, eso es exactamente lo que hacemos en Insectos al Vuelo. Insectos que nadie mira dos veces. Historias que casi nadie cuenta. Suscríbete si quieres seguir. Nos vemos en el próximo.